con la canastita para vivir la experiencia de lo que es recolectar el café. Pero antes de comenzar con la recolección, aprendimos un poquito sobre el desarrollo de esta planta. También nos contaron que el aroma frutal que se encuentra en el café se debe a que la planta ha crecido entre árboles frutales, como por ejemplo el de banano. A veces cuando la planta está enferma como esta, no genera frutos. En Colombia cultivan el café de la planta arábica, pero aquí tenemos la oportunidad de observar una planta robusta y ver qué grande es en comparación con la planta arábica. Vamos a ver si encontramos más. Bueno, ya se acabó el tiempo de recolección. Ahí algo pude juntar. Está muy buena la experiencia. Aquí sale la pulpa. De este lado salen las semillas. De esta forma lo hacían antiguamente, pero ahora tienen una máquina más grande que trabaja sola que se encarga de despulpar los frutos. Y las semillas entran a esta máquina que es la que lava, el mucílago. Esta es una estufa donde encienden el fuego para secar los granos de café dentro de este horno. Estas son marquesinas, donde también secan los granos de café. La temperatura aquí comienza a los 25 grados y puede llegar hasta los 40 grados, pero como tiene paredes removibles con nylon, pueden controlar mejor la temperatura. ¿Te animas a pelar, mi amor? Bueno, aquí lo pelamos. Y lo se que pela. importa es esto, lo que se va a tostar. Es lo de adentro, el chiquito que está verde, la almendra. Esto. Ese. Y después el fuego para tostar esta almendra se hace con esta cascarita del café. Acá pudimos diferenciar claramente el grano de café en sus distintas etapas. Es un grano de café de baja calidad, por lo tanto se lo vende a menor costo. Es desarrollado en esta finca donde hicimos el tour. Es cuando el fruto genera solamente una semilla y la semilla se ve más redondeada que la normal. Este tipo es el grano de café secado con la cereza, o sea, sin haber pasado por ningún proceso. Este es el grano de café despulpado, pero secado con el mucílago, o sea que no pasó por un proceso de lavado. Es la cáscara del grano, lo utilizan como abono para prender el fuego o también para hacer infusiones. Este ya no tiene el cisco, está en la etapa previa a la tostación. Este es el grano lavado, secado, pero aún con el cisco, que es la cascarilla que lo recubre. Ahora que ya aprendimos todos los procesos del café, estamos listos para deleitarnos con un rico café de esta finca. Aquí Arles nos preparó un café con la cafetera japonesa. También se la llama cafetera sifón. Este tipo de cafetera utiliza un método de inmersión completo, o sea que el café siempre está en contacto con el agua. La infusión que se obtiene aquí es ligera con un sabor muy claro. Después de haber aprendido sobre los procesos del café y también sobre habilidades sensoriales, te invitamos a nuestra casa para que juntos preparemos un café tan rico como este. Vamos a necesitar una balanza y un molinillo para moler el café. Tostación uniforme y granos enteros significa que es de buena calidad. La proporción recomendada es de 1 gramo de café por 16 ml de agua. Pero claro que esto depende del gusto de cada uno, en nuestro caso preferimos un café más suave. A mí me gusta molerlo hasta que quede así de fino porque me parece que funciona mejor con el método que utilizamos. El método que estamos utilizando en casa para prepararlo es el de filtrado por goteo.
Vamos a necesitar una jarra vertedora que va a recibir el café y esta es la cafetera. También vamos a necesitar un filtro de papel. Vamos a verter sobre él agua caliente para quitar cualquier sabor que pueda tener este filtro y para calentar un poco la jarra vertedora y así recibe el café a una buena temperatura y no lo enfría. No podemos olvidarnos que esta agua se desecha. Ahora estamos listos para comenzar a realizar la infusión. Es preferible que el agua esté a unos 90 grados. Lo ideal es colocar el agua realizando movimientos circulares. De esta forma el flujo de agua será constante. También genera agitación y turbulencia, lo que facilita a que la extracción de los sabores y aroma del café sea buena. Te cuento que hace poco tiempo se publicó un artículo científico en The New England Journal of Medicine, donde se comprueba que el consumo del café no aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares ni de cánceres. Beber de 3 a 5 tazas regulares al día se asocia a la reducción de riesgos a padecer enfermedades crónicas. El límite de consumo de cafeína en adultos es de 400 miligramos al día. En embarazadas y en madres que están amamantando es de 200 miligramos. Además, esta bebida contiene fitoquímicos biológicamente activos que se forman durante la tostación que podrían reducir el estrés oxidativo, mejorar la microbiota, además de otros beneficios. Así que amigos, espero que después de ver este video puedan disfrutar de un delicioso café hecho en casa. Un abrazo.